Hola, ¿qué tal? En videos anteriores ya habíamos visto que podíamos representar a la velocidad de reacción en ecuaciones. Esa ecuación para una reacción homogénea iba a ser igual a una constante K, que se llamaba constante de velocidad de reacción, por el producto de sus concentraciones de las sustancias reactantes, y esas concentraciones estaban elevadas a coeficientes experimentales. Ya habíamos dicho que el valor de esos coeficientes se determina por experimentos, como su nombre lo dice. Así que bueno, en este video vamos a hablar de la K, de esa constante que está multiplicando a las concentraciones. Porque resulta que el valor de K depende de varias variables, pero de la que más importa y de la que va a depender de forma exclusiva prácticamente, en términos prácticos, va a ser de la temperatura. Resulta que si yo efectúo una reacción química a una cierta temperatura, voy a tener un valor único de K. Cuando yo cambie la temperatura a la que efectúe esa reacción química, el valor de K va a cambiar, cosa que no va a pasar con los coeficientes experimentales que te digo que a los que están elevadas las concentraciones, ¿no? Pero casi cambia. Entonces, para representar ese cambio de K, tenemos a esta bonita ecuación que se llama ecuación de Arrhenius, que es la que observas aquí en el pizarrón. ¿Y en qué consiste? Bueno, nos dice que K, esta T, que está en paréntesis, no es que esté multiplicando, sino que es en función. Nos dice que K está en función de la temperatura y va a ser igual a, que es un factor preexponencial o factor de frecuencia, ese es el nombre de etiqueta. Es una constante, para que no nos hagamos bolas, es una constante, que va a estar multiplicando a E, ese número de Euler, elevado a la menos E. Esta E es de energía de activación, que es qué tanta energía se requiere para que se lleve a cabo la reacción química, sobre R de T. El origen de esta ecuación tiene explicación termodinámica y toda la cosa, pero para los fines del curso de reactores químicos, pues no, tiene caso profundizar, pero bueno. La T es de temperatura. Muy bien. ¿Cómo vamos a utilizar esta ecuación? Bueno, si yo tengo el valor de A y de E, siempre que me brinden una temperatura, yo voy a poder determinar el valor de K, ¿sí? Muy bien. ¿Qué va a pasar en términos prácticos que no me den A y E, ¿no? Porque tú dirás, ¿y de dónde voy a sacar el valor de estas dos constantes? Bueno, lo que puedes hacer en un laboratorio o como sea, es de manera práctica para hallar el valor de A y E, hacer lo siguiente. Fíjate bien, voy a aplicar matemáticas a esta ecuación y le pondré logaritmo natural a ambas partes. De tal forma que voy a decir logaritmo natural de K va a ser igual al logaritmo natural de esto. Esto es el producto de dos cosas. A por E elevado a la esta, ¿no? Entonces, por propiedad de los logaritmos, cuando yo tengo el logaritmo de un producto, lo puedo descomponer en el logaritmo de cada factor, ¿no? Entonces digo, logaritmo de A más logaritmo de E a la menos E sobre RT, ¿sí? Muy bien, ahora en este término yo puedo bajar por propiedad de los logaritmos igual este exponente aquí y me quedaría esto por esto. Esto, logaritmo de E, como bien sabrás, es igual a 1. Por lo tanto, esta ecuación me quedaría como logaritmo de KT en función de T va a ser igual al logaritmo de A menos E sobre R por 1 sobre T, ¿qué es esto, no? Menos E sobre RT. Muy bien, con esta ecuación de acá, esta es la segunda ecuación que debes anotar. Anota primero esta y después esta. Con esta segunda ecuación, tú puedes aplicar una regresión lineal, que es decir, vas a graficar, fíjate bien, esto lo puedes hacer en Excel. Vas a graficar el valor de K a las diversas temperaturas a las que se puede ejercer la cinética química. Por ejemplo, haces un experimento de cinética a 100 grados centígrados y después a 120 y después a 140 y así te vas a diversas temperaturas
y calculas el valor de K. Y ese valor que obtengas de K lo vas a graficar respecto a 1 sobre T, que es la temperatura. De tal forma que en términos de la regresión lineal, esto sería igual a y esto sería igual a mx, ya que, como bien sabrás, la ecuación de una recta es igual a y igual a mx más a. Eso ya lo tienes que saber a esta altura. Entonces, pues al hacer tu regresión lineal, la pendiente de esa ecuación que te bote Excel sería igual a menos e sobre r, y ya simplemente despejas a e y obtendrías lo que vale la energía de activación. Y la ordenada al origen sería el logaritmo de a. Lo mismo, dices, a ver, logaritmo de a es igual a b. Por lo tanto, ¿en cuánto vale a? Ah, pues a vale e a la b, ¿no? Pues por lógica, e a la b es igual a. Muy bien, y así podrías obtener el valor de estas constantes. Ahora, otra cosa. Va a haber muchas ocasiones en las que te brinden el valor de K y a una temperatura y te lo pidan o tu ejercicio requiere el valor de K a otra temperatura. Por ejemplo, K vale 10 a 100 grados centígrados, pero mi ejercicio está efectuando la reacción química no a 100 grados, sino a 200. ¿Cuánto va a valer K? Bueno, puedes utilizar una adaptación de esta ecuación. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjate bien, voy a borrar esto. Muy bien, para obtener la ecuación que te digo que nos va a ayudar a relacionar la K a distintas temperaturas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear esta ecuación, pero a una temperatura conocida, ¿no? Que es la que nos brindaría el problema o el valor a la temperatura de K que ya conocemos. Entonces vamos a decir la misma ecuación, pero en función de T0, ¿no? Suponiendo que conozco el valor de A y de que recuerda que esos valores son constantes en diversas temperaturas. Muy bien, lo expresé nada más en función de T0. Y ahora, para obtener la ecuación esta que te digo, voy a dividir esto entre esto, ¿sí? Para poder relacionar esta ecuación, que es a cualquier temperatura, con esta que es a una temperatura conocida. Entonces las voy a dividir. Voy a decir K en función de la temperatura sobre K en función de una temperatura conocida, y esto va a ser igual a entre A, pues se anula, ¿no? Daría 1. Y esto entre esto, ¿qué me daría? Bueno, lo voy a escribir primero para que no nos hagamos bolas. Voy a decir E menos E sobre R de T sobre E menos E R de T 0. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría esto? Voy a pasar este término multiplicando del otro lado y voy a decir K a cualquier temperatura va a ser igual a K a una temperatura conocida por el resultado de esta división. Esta división, ¿qué nos daría? ¿Cómo hemos visto en álgebra que se hace una división de exponentes? Pues se restan los exponentes, ¿no? Sería esto menos esto. Como esto tiene un menos, sería esto menos esto. Entonces me quedaría esto menos esto. Ambos tienen la E y la R, entonces la voy a factorizar de una vez. Voy a decir E, que es el valor que se repite en ambos lados, E a la, voy a factorizar E sobre R, y esto va a multiplicar a 1 sobre T0 menos 1 sobre T. Y con esta ecuación que tú ves aquí, vas a poder relacionar cuando te den el valor de K a una cierta temperatura, esa cierta temperatura es T0, con el de una nueva para obtener el nuevo valor de K. Observa que ya no es necesario conocer a A entonces, pero la energía de activación E sigue siendo necesaria. Entonces te la tienen que proporcionar o tienes que hacer el experimento que te acabo de mencionar para que conozcas su valor. Y recuerda la homogeneidad dimensional, que por ejemplo la R tiene la temperatura en Kelvin forzosamente, o en Rankine si es sistema inglés. Entonces aguas con la temperatura que ingresas aquí. Entonces bueno, espero que se haya entendido la idea.
Anota las 3 ecuaciones que vimos, esta y la de la regresión lineal. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.